Buenos días a todos los que están en esa transmisión en vivo. Hoy, primera vez desde este gran estudio, un auditorio en Bogotá, hermoso, de una compañía que nos llena de orgullos a todos los latinoamericanos, que es Platzi, que socializa el conocimiento, y creo que es muy bueno tener un evento y una conversa con tres expertos de este tema que nos apasiona a todos, que es la gestión del conocimiento asociado a lo que ocurre a partir de la transformación tecnológica, la transformación digital, y cómo los datos apoyan todos estos procesos. Suena raro, pero todo tiene que ver, y eso lo vamos a descubrir hoy a partir de una buena taza de café con ellos tres. Vamos a empezar presentando a Germán. Germán, experto en este tema de datos, coordinador del DAMA para América Latina, presidente de DAMA Colombia, muchos años en el mundo de los datos, papá de 3 hijas, deportista, ingeniero de sistemas. Aquí todos somos personas y expertos, y creo que es más importante la persona que el experto. Por allá en la esquina tenemos a don Gustavo Villate, papá de Sofía, catedrático, experto en archivística, líder de todos los temas técnicos a nivel de archivo en analítica. Y bueno, y aquí a mi izquierda está Nelson Bendek, socio fundador de Analítica S.A., muchos años de experiencia en temas comerciales de alto nivel, padre de 2 hijos, padre de un deportista de nivel olímpico que nos llena de orgullo a todos en analítica. Gracias, Nelson, por apoyar el deporte nacional. Y bueno, vamos a conversar aquí. Iván Vélez, que voy a estar moderando y preparando cafecito, y voy a lanzar la primera pregunta para Germán y la vamos a contestar todos. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto de la gestión del conocimiento, lo digital? ¿Qué hacemos con los datos? Vale, gracias por la invitación, Iván, primero que todo. Bueno, entendamos un poco cómo se estructura el conocimiento. El conocimiento es como una pirámide en cuya base están los datos. Los datos pues, nos llegan por diferentes medios, digitales, no digitales, estructurados, no estructurados. Al estos ser organizados se convierten en información. Esta información, mediante la toma sistemática de decisiones, mediante los cambios en los procesos que produce la innovación, y todo esto formalizado dentro de una organización, es lo que se convierte en conocimiento. Y este conocimiento, cuando ya se convierte en un referente, es cuando tenemos una buena práctica que incluso la podemos utilizar en otros ámbitos diferentes a los de esa organización. Entonces eso es lo que consideramos conocimiento, desde los datos, información, hasta llegar al conocimiento. Gestionar toda esa pirámide desde su base hasta los datos, desde los datos hasta el conocimiento de manera sistemática, es lo que hoy llamamos gestión del conocimiento, y que ayuda a las organizaciones a que todo sea más formal, a que el conocimiento no esté solo en las personas, porque también tiene que estar en las personas, pero que sea parte del ADN de la organización. Y cuando ya esto se convierte en toda una cultura dentro de las organizaciones, el gestionar el conocimiento, ya decimos que podemos tener un nivel de madurez muy alto en gestión del conocimiento. Gracias. ¿Sigo yo? Ok. Totalmente de acuerdo, Germán. O sea, yo lo simplificaría en una frase. Yo diría, para mí la gestión del conocimiento es hacer que el conocimiento correcto le llegue a la persona correcta en el momento correcto, en una empresa o en cualquier organización humana. Y hacer eso no es fácil. O sea, yo pienso que ese es uno de los objetivos de esta charla, y es primero que todo, para poder tener el conocimiento correcto hay que haberlo adquirido. Y como tú lo acabas de explicar muy bien, estamos inmersos en una gran cantidad de datos. Las organizaciones son datos, y esos datos no son información, y por ende esa información no es conocimiento. Total de acuerdo con lo que acabas de decir tú. Entonces, el problema es cómo hacer ese proceso. Todos hemos oído el tema de Big Data y Analytics y Artificial Intelligence y todo este pocotón de cosas más como balas de plata para solucionar el problema, pero a mí me gusta más pensar, en vez de tanto en herramientas, me gusta es cómo pensar la cosa de manera sencilla. Como un ejemplo, a mí me gusta este ejemplo, y es, yo en una época tuve un negocio de churros, un negocio de comida, y en el negocio de comida realmente la gestión del conocimiento se ve mucho más clara. Entonces, supongamos que tengo una pizzería, y yo monto una pizzería y empiezo a vender mis pizzas en mi pizzería. Y entonces
lo primero que tengo que hacer es comprarme un software contable, ¿sí o no? Me tengo que comprar, o como mínimo llevar en Excel los datos de lo que yo vendo en el día a día y los datos de los productos que yo compro. Esos son datos de lo que estoy vendiendo, datos de las pizzas que la gente se está comiendo, datos y datos. Pero luego, un fin de semana, me pongo a mirar esas hojas de Excel, me pongo a bajar los datos del servicio de contabilidad en la nube y empiezo a organizar esos datos, y empiezo a hacer listas y agrupo los datos y miro cuáles son las pizzas que se come quién y a qué horas y cuál es la pizza que más se vende, y empiezan a emerger de los datos ciertos patrones. Empiezo a encontrar, por ejemplo, y esto lo digo porque realmente un amigo montó una pizzería, Carlos Visioni, que trabajó en la compañía hace un tiempo, ojalá Carlos me esté escuchando, sabe que lo que le estoy diciendo es verdad, y Carlos encuentra que la pizza que más se vendía era la pizza de anchoas, y se vendía después de las 5 de la tarde. Empiezan a emerger esos patrones. Y luego se empieza a dar cuenta que al mismo tiempo que vendía pizzas de anchoas, también vendía cerveza. Hasta ahí, información. Empieza a obtener información de los datos. Pero luego Carlos se pone a pensar y dice, oiga, ya sé cuál es el qué, el quién y el cuándo, que es lo que responde la información. La información es del pasado, analiza el pasado de lo que sucedió. Luego empieza a pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la gente compra más cerveza cuando come pizzas de anchoas? Y Carlos hace una hipótesis, yo creo que todos la estamos cayendo en cuenta, y es, las pizzas de anchoas son saladas, y como son saladas dan sed, y como dan sed, qué rico tomarse una cerveza fría. Y entonces empieza a crear una hipótesis de la correlación de datos, correlación de información, para crear esa hipótesis, para predecir el futuro, y dice, oiga, si yo hago que la gente coma cosas de sal, entonces me van a consumir más cerveza, y resulta que lo que más me da utilidad es la cerveza, incluso más que la misma pizza. Entonces Carlos llega y dice, voy a empezar a regalarle a la gente maní desde las 12 del día, a ver si eso me genera más cerveza. ¿Y qué pasó? Funciona. Y Carlos empieza a vender mucha más cerveza. Eso es conocimiento. Conocimiento es cuando uno puede tener una hipótesis que la proyecta a futuro y ese futuro se cumple, predice uno el futuro. Y es ahí donde están las oportunidades de negocios para todas las organizaciones. Gustavo. Bien, en primer lugar coincido plenamente con Germán en esa triada que representa datos, información y conocimiento. Y me voy a remontar un poco al siglo pasado. Ya en la década de los 40, Claude Shannon, matemático, definía como tal su modelo de teoría de la información, y él planteaba en ese modelo que todo empieza a partir del dato simple, que per se implícito tiene un sentido, un significado, pero que ese dato, agrupado con otros datos, estructuran el primer nivel de información que sí es sometida a un proceso de comunicación entre el emisor-receptor, va a permitir una transferencia, no solamente de información, sino como tal de conocimiento. Bajo ese modelo, y ya muchos años después, a mediados de los años 90, siglo pasado, Nonaka y Kujuro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, 12 japoneses, empezaron a manejar todo lo que fue la teoría de gestión de conocimiento, indicando ellos en su teoría que el primer nivel de gestión de conocimiento era el conocimiento tácito, es decir, el conocimiento que está en las personas, en su capital intelectual, pero que este conocimiento tácito debía llevarse a un nivel explícito, es decir, salir de las personas y registrarse en algún tipo de soporte que permitiera ¿qué? Transferir, ser utilizado, ser manejado. Aproximadamente en esa misma época, año 95-96, Peter Drucker, padre de la administración, dijo, algo más o menos, palabras pocas, dijo que las empresas iban a pasar de ser fábricas a ser empresas basadas en información, y que de la simple información contable se iba a llevar a un nivel de funcionamiento tipo una orquesta sinfónica. ¿Qué significa esto? Que con los flujos de información y de comunicación, las empresas iban a poder avanzar en el desarrollo de su estrategia de negocio. Ya no era información simple, datos sueltos, sino información que podía transformar a las compañías. Y en tal sentido, la gestión de conocimiento es eso realmente, un proceso de transformación de la estrategia del negocio
y de la cultura organizacional a partir de modelos bien definidos. Gracias. ¿Qué es? Creo que ya tenemos una visión interesante. Ahora, Nelson ya nos adelantaba algo. Hacemos esto por el negocio. Creo que eso es parte del inicio del para qué es. Como para qué es el café. Para mantenernos despierticos. Aquí conversamos rico con un café. Buen café colombiano en tacitas de Platzi. Sí. Y creo que eso es bien importante. O sea, ¿para qué nos metemos en esto? ¿Sí? ¿Para qué montamos un proyecto? ¿Para qué caemos en cuenta? Hombre, ¿la compañía qué? Gustavo acaba de mencionar un tema y es que nos estamos moviendo en una economía del conocimiento y digamos que esta cuarta revolución industrial está basada en eso y todos hablamos de transformación digital y de metodologías ágiles y de una cantidad de implementos metodológicos interesantes y todo está orientada a algo, al negocio, lo que venimos haciendo desde la historia de la humanidad. O sea, hacemos algo porque nos permite vivir mejor y mejorar nuestra calidad de vida y a partir de ese mejoramiento de calidad de vida, mejorar la calidad de vida de otros. Ahí es importante entender para qué hacemos gestión del conocimiento. Me gustaría que esa pregunta la empiece a contestar Nelson. ¿Listo? Hágale. Es fácil, para crear valor. O sea, básicamente, como lo dije en el ejemplo de la pizzería, mi amigo Carlos Visioni hubiera podido seguir manteniendo una pizzería que vendiera poquito, pero él decidió crear valor, él decidió meterle conocimiento al tema para poder crear valor. Y la creación de valor, a mi modo de ver, viene de tres fuentes. Bueno, debería decir de dos, lo que pasa es que la primera se divide en dos, y es básicamente en organizaciones con ánimo de lucro. Incrementar las ventas o disminuir los costos. Para incrementar las ventas yo debo hacer dos cosas. La primera, conocer bien a mi cliente. O sea, hacer un acercamiento, y de nuevo ahí viene la palabra conocimiento, conocer al cliente. Y una vez yo ya conozco a mi cliente, a partir de todo el proceso que explicó muy bien aquí mi profesor Gustavo, que no lo hubiera podido, ¿cómo es que es el japonés? Tamagotchi, ¿ese no fue el que inventó el Tamagotchi? Nonaka Kateuchi, exactamente. Sí. Y Kojuro Nonaka es uno de ellos, y el otro es Takeuchi. Ok, entonces coincido con Tamagotchi, para mí me queda más fácil quedarme con Tamagotchi. Y es el tema, volviendo con el tema, es cómo hacer para que ese conocimiento que adquiere uno de los clientes luego se vuelva en mejores productos y servicios para satisfacer esas necesidades que identifique en el cliente. Y ahí viene la innovación. Fíjese que la famosa palabra de innovación viene, primero yo debo hacer gestión del conocimiento para luego yo hacer innovación. O sea, yo no puedo hacer innovación en el aire. Yo no puedo hacer innovación, bueno, hoy yo quiero vender aire molido y muestra a ver si vamos a vender aire molido, a ver si hago plata. No, primero tengo que conocer las necesidades del cliente, conocer cuáles son mis fortalezas, conocer cuáles son mis productos, ver cómo puedo mejorar yo esos productos, como el caso de la pizzería, y puedo yo hacer esa creación de valor a nivel de innovar en producto y servicio. Y luego viene la segunda parte, y es la parte de crear valor a través de mejorar los procesos, a través de la disminución de costos, mejorar las, llamémoslas, eficiencias de los procesos. Ahí es donde entra, pues digamos, todo el tema de conocimiento de procesos, cómo hacer para identificar dónde están los costos, cuál es el horno que me funciona mejor, cómo debo hacer para que el producto que yo compro para la pizza sea más eficiente la compra, me dé un mayor valor, la pizza se me hinche más, bueno, qué sé yo no sé, Carlos de pronto ahorita me está pegando allá escuchándome, yo no sé nada de pizzas, Carlos, con todo permiso, pero básicamente es eso, es mejorar los procesos a través del conocimiento. Entonces fíjate que el conocimiento pues lo es todo, ¿no? La gestión del conocimiento es todo lo que se requiere para poder hacer una creación de valor en una organización. No sé qué opinen mis compañeros. Pues digamos que en ese caso yo reitero lo que comentaba al inicio, la triada entre gestión de conocimiento, estrategia de negocio y cultura organizacional. Nelson explica muy bien cómo a partir de la gestión de conocimiento nuestro amigo Carlos Visione puede mejorar su negocio a partir de los datos, la información. ¿Esto qué es? Que si nosotros podemos ligar el desarrollo de la gestión de conocimiento enfocada a la gestión estratégica de la entidad para formar el proceso de cultura organizacional, realmente
vamos a lograr un desarrollo competitivo. Estamos en una economía de mercado, y la economía de mercado se basa puntualmente en la gestión de información, datos y conocimiento, y solo aquellos que pueden evolucionar en este camino logran, más que sobrevivir, ser competitivos y ser líderes de un mercado determinado. Entonces, efectivamente, el uso, el porqué, el para qué de la gestión del conocimiento está dado puntualmente para el desarrollo y el posicionamiento de cualquier tipo de negocio, sea pues el objeto social que tenga. Gracias. Germán, ¿qué nos dice? Bueno, aquí mis compañeros me dejaron sin argumentos. Porque definitivamente nos ayuda a ser más competitivos. Digamos, tratando de simplificarlo, pensando en las perspectivas de un Balance Scorecard de Kaplan y Norton. Desde la perspectiva financiera, lo que dijo Nelson, nos ayuda a incrementar ingresos, reducir costos, es decir, al final allá vemos un EBITDA que es producto de esa gestión del conocimiento. Si vamos a la perspectiva de clientes, nos va a ayudar a tener clientes más satisfechos en la medida en que yo conozca a sus clientes, sus preferencias, sus gustos, me pueda anticipar, etcétera. Desde la perspectiva de procesos, pues indudablemente la innovación. Cuando yo digo esto más esto puede producir este resultado, lanzo la hipótesis, se cumple, genero conocimiento, lo empaqueto, eso es un proceso. Su amigo el de las pizzas después puede crear una cadena de pizzas, etcétera. Ahí es donde realmente el conocimiento se vende, ¿cierto? Y yo decía, bueno, ¿qué perspectiva me queda? Porque ya mis compañeros hablaron de todo, nos queda la perspectiva de las personas. La gestión del conocimiento nos ayuda a ser mejores seres humanos. ¿Cómo así, Germán, que nos ayuda a ser mejores seres humanos? En la medida en que el conocimiento esté expuesto, como dijo Nelson, en el lugar indicado, a la persona indicada, hay menos dependencia de las personas. Ese conocimiento no le pertenece a la persona, le pertenece a la organización. Y en la medida en que haya esa dependencia, se presenta una democratización del conocimiento dentro de la organización. Me puedo ir a vacaciones sin que me esté molestando a preguntar, oiga, ¿dónde está la fórmula? ¿Cómo es que se hace el proceso? Etcétera. Es decir, permite un equilibrio en el ámbito laboral, en el ámbito personal. Entonces yo creo que la gestión del conocimiento bien hecha nos ayuda a ser mejores personas. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, simplemente recordarles, no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, cuando hablamos de eso, que por ahí hay gran parte de cómo se gestiona el conocimiento de manera empaquetada, sistemática y por eventos. Después hablaremos de eso. No, nos hace mejores personas, en la medida en que puedo tomarme más tiempo en analizar, puedo tomarme más tiempo en ver cuál es la mejor decisión, etcétera. Entonces yo creo que la gestión del conocimiento, en resumen, nos ayuda de esta forma en que he explicado a ser mejores personas. Gracias. Una pequeña historia que está asociada a los dos puntos tratados. Generalmente en los archivos, aquí en el país, en Colombia, es todavía costumbre que si don José o don Pedrito o doña Rosaura se va de la compañía, manejando el archivo ella o él, se pierde cualquier pista de quién, dónde y cómo están los documentos. Todavía las compañías, algunas adolescentes tienen ese problema de que si no está la persona, no saben dónde está la documentación, la información. Casualmente, José Saramago, Premio Nobel de Literatura, en su obra Todos los nombres, él habla de la historia de don José. Don José es una persona encargada del archivo de la registraduría civil de ese país, en una época antigua. Y don José empieza a encontrar que a su afición de coleccionar noticias de personas, él puede complementarlo con las fichas de nacimiento y de muerte de las personas que está conservada esa documentación en esa registraduría, y empieza a utilizar los datos que tiene allí en esa registraduría para entender mucho mejor el contexto de las personas que están involucradas en su colección de noticias de hechos de la ciudad o del país, y a partir de allí, de forma casual, termina interesado en una mujer y empieza a buscar a la mujer, y al final, bueno, un poco la historia, se enamora de esa persona,
Pero entonces, ¿el contexto dónde está? El contexto está en que efectivamente nosotros de forma inherente hacemos gestión de conocimiento, somos gestores de conocimiento. La importancia es la gente, la importancia somos nosotros como seres humanos y la importancia es que nos permite vivir mejor. Estamos pasando de una economía o de una forma de trabajar por hora silla, para no poner el término coloquial que yo usaría, a pasar a una economía o una forma de trabajar de hacer cosas, hacer que las cosas pasen. ¿A qué horas? ¿Cómo? No, las cosas pasan y para que las cosas pasen debemos tener espacios de pensamiento. Y ahí viene la tercera pregunta o el tercer tema de esta charla y es, somos amigos de las metodologías y de la forma académica de hacer las cosas y metodologías para esto hay un montón. ¿No? Ya nos dimos cuenta que Gustavo es el académico del paseo, empecemos por allá por Gustavo. Gustavo, ¿cómo lo hacemos o qué metodologías hay? No, ante todo, una muy buena noticia parcial. ¿Cuál es la noticia buena parcial? Que de forma inherente, natural, las empresas sí gestionan su conocimiento. Que no lo hagan de forma estructurada es diferente, pero de forma natural están gestionando data, información, conocimiento. Solo que no han descubierto que las mejores prácticas les van a permitir apoyar estrategias de negocio, ser competitivos y evolucionar. Esa es la gran diferencia. Mire, el ejemplo es sencillo. El cuerpo humano, el hombre, ¿sí? Es un sistema de gestión de conocimiento. Completo. Hace unos años yo leía un libro llamado El Genoma, de Gary Schweiger. En este libro explican, en el libro del Genoma, cómo el cuerpo humano es un sistema de información y de conocimiento, a partir de redes de información y de repositorios de información y de flujos de información. Gustavo, y metodológicamente, ¿qué podemos usar? O sea, porque somos amigos, los de tecnología, los ingenieros de sistemas nos encanta, no, que yo soy certificado en IT, una cantidad de cosas llenas de letras muy particulares y con versionamiento además, porque el conocimiento se vence según estos personajes. Deben haber metodologías conocidas. O sea, yo me acuerdo por allá en una charla tuya, inclusive en el AGN hablábamos del MOREC y en el tema de archivística, los que nos movemos en este mundo nos encontramos, no, mira, son los requisitos del Archivo General de la Nación, pero las metodologías son interesantes para seguirlas y para que nos permitan hablar un mismo idioma. O sea, en este tema de metodologías, ¿cuáles conoces tú o cuáles recomendarías tú? En principio ocurre lo siguiente, a ver. Para gestión de conocimiento existen muchos métodos, muchas metodologías, formas de llegar a un resultado. En segundo lugar, la gestión del conocimiento empezó algo inicialmente más como sociológico y era tratar de entender qué hay en las personas que yo puedo convertir en algo explícito para luego compartir. ¿De acuerdo? Yo he querido para esta charla dar mi propia versión de la metodología, ¿de acuerdo? Para no desgastarnos con autores, modelos y demás. Porque en últimas, y como archivista, ¿qué observo? Observo que, por ejemplo, la gestión documental es un modelo incompleto, pero un modelo de gestión de conocimiento. Y si vamos a mirar cómo gestionar conocimiento en una organización, uno tiene que empezar, en primer lugar, ¿por qué? Por identificar las fuentes que generan conocimiento. Esto es, punto inicial, ¿qué tiene la compañía que puede ser susceptible de ser entendido como conocimiento para ser gestionado? En segundo lugar, identificar si yo puedo crear nuevo conocimiento, yo entidad, yo áreas, yo personas de la entidad. En tercer lugar, ¿qué conocimiento debemos adquirir para solventar el desarrollo de la compañía? Entonces, cuando en una primera etapa yo logro identificar las fuentes de generación de conocimiento y, naturalmente, mirar cómo voy a transformar lo tácito en explícito, puedo decir, ok, abordo el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Es un paso en el cual tanto ingenieros como archivistas, como bibliotecólogos, para ir a las bases de la gestión de información y conocimiento, desarrollamos la organización de ese conocimiento, ¿de acuerdo? La organización, la estructuración de ese conocimiento, ¿a partir de qué? Punto 1, analizar y entender los procesos de la organización. Si yo entiendo cómo funciona la compañía,
puedo identificar fácilmente, a la par del flujo de actividades, qué flujo de información, documentación y datos están inmersos. Y a partir de taxonomías de información puedo dar una estructura a esa información, documentación y a esa data. Con esa taxonomía, que es puntualmente la clasificación de esa información, la acompaño además de la definición de estándares para el nombramiento del dato, el nombramiento de las clases, categorías, series, subseries documentales. Y ya cuando yo tengo identificado, 1, el tema de procesos, 2, el tema de taxonomía, puedo empezar a definir esquemas para que me lleven a la fase siguiente, esquemas de qué tratamiento le voy a dar yo a esta información y documentación. Y llegaría a un paso tercero. Tercer paso, que es puntualmente, ya organizada la documentación, la información, el conocimiento, ¿cómo puedo yo, ojo a esto, gestionar los repositorios donde almaceno y preservo ese conocimiento, esa documentación, esa información? ¿Para ese qué? punto dejémoslo ahí quietecito, porque es que esa es la siguiente pregunta, ahí ya estando en un Pero spoiler. entonces déjame cierro con las actividades que faltan y damos paso a la siguiente pregunta. Cuando yo he hecho una gestión de repositorios adecuada, ya puedo decir, ok, está controlado el conocimiento, la información, la documentación, y puedo llegar a un paso cuarto, que es el de acceso, difusión y usabilidad de ese conocimiento. ¿Estamos? Donde con ese proceso de difusión, acceso, usabilidad, garantizo que entonces pueda ya empezar a crear nuevo conocimiento. ¿De acuerdo? Porque esto es un ciclo. Yo parto de un conocimiento base, pero a la vez voy creando nuevo conocimiento. Y en la siguiente fase estaría la aplicación de la gestión del conocimiento. ¿Cuál aplicación? Punto 1, co-creación de conocimiento, de nuevo conocimiento. Punto 2, la posibilidad de generar innovación, investigación, desarrollo. Paso 3, poder generar patentes, marcas registradas de lo que yo como organización he creado. Sortido ese quinto punto, o cuarto, quinto punto, llego ya al nivel de la medición de la gestión de conocimiento. Medición que se va a definir puntualmente por el establecimiento de indicadores de ese uso de conocimiento, por el uso, como decía Germán, de Balance Scorecard, y medir, aparte del cumplimiento de indicadores, lo más importante, el impacto que tiene el uso del conocimiento. Porque no es suficiente con decir, ok, cumple indicadores, pero ¿y el impacto? ¿Realmente esto sí logró que la compañía redefiniera una estrategia de negocio, fuera más competitiva, creciera, creara valor, fuera líder en el sector? Entonces ahí está el punto clave. Y cuando llegamos a ese punto de medir la gestión de conocimiento, vuelve el ciclo a iniciar, ¿de acuerdo? A iniciar ¿desde dónde? Desde la identificación de esas fuentes que generan conocimiento. Entonces, digamos, en esos 6 pasos puntuales, es, digamos, un poco la metodología que yo definiría. Uno puede ir a autores, y los autores plantean A, B, C y D paso a paso, ¿de acuerdo? Pero le he querido dar un contexto desde la perspectiva de ingeniería de sistemas, un poco, desde la perspectiva de gestión de conocimiento, de información, de documentación, ¿vale? Bien. Vale, mira, ahí hay un punto, y para darle la palabra a Germán, Gustavo acaba de hablar de una cantidad de cosas y cuando uno mira eso uno dice, esto es como un manual de gobierno, o sea, aquí están las reglas de lo que vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cómo, y mencionó algo que me pareció maravilloso y son las fuentes de conocimiento. Y creo que es una pregunta buena para Germán, dentro de este cómo. O sea, hombre, tengo unas fuentes, ¿cómo las cuido? ¿Cómo las organizo? ¿Qué metodologías hay? Venimos de un boom, o estamos en un boom ahora de la ciencia de datos y hay una cantidad de gente trabajando en esto, muchos buenos amigos trabajando en eso que se convirtieron a la ciencia de datos y uno se encuentra científicos de datos de diferentes áreas del conocimiento, ingenieros, economistas, sociólogos, psicólogos, administradores. No hay que ser ingeniero para ser científico de datos, hay que ser científico de datos para entender los datos. Germán, complementemos un poco lo que Gustavo nos acaba de decir en esa base. Vale, muchas gracias. Digamos, antes del evento estábamos desayunando y decíamos que era un nombre exótico a los científicos de datos y nos imaginábamos allá gente tipo Albert Einstein llegando
con sus pipetas, Con bata blanca. y a hacer sus experimentos. Entonces, un poco, ¿por qué se le llama científico de datos? Básicamente porque con los datos puedo crear conocimiento. ¿Cómo? Pues el método científico normalito. Trazo una hipótesis, ¿cierto?, sobre esos datos, los pruebo con un conjunto de datos, entreno mis modelos con un conjunto de datos y con otro diferente pruebo a ver si es acertado o no, y si esa hipótesis se cumple, pues n veces, pues con una probabilidad, decimos que ahí creamos un nuevo conocimiento. El maní con la cerveza. Exactamente. Entonces por eso se llama científico de datos, porque he trazado unas hipótesis que se cumplirán o no se cumplirán, y cuando se cumple, pues se genera ese conocimiento. De hecho, algún amigo me decía alguna vez, es posible que la hipótesis no se cumpla y no podamos sacar un modelo a partir de los datos que tenemos. Pero eso también es conocimiento. Eso también es conocimiento, de acuerdo. Entonces, ¿qué metodologías existen para tratar este tipo de procesos? Pues está CRISP-DM, es la más usada, la más antigua, en donde entender el contexto del negocio es importante, entender dónde están los datos, entender que esos datos vienen con calidad o no con calidad, transformar, homogeneizar, trazar hipótesis, probar las hipótesis, probar el modelo, publicar el modelo, seguir retroalimentando el modelo, porque el modelo, digamos, con estos datos de N años, aprendió a reconocer unos patrones, después vendrán otros patrones y ese modelo se puede seguir retroalimentando. En eso más o menos consiste la ciencia de datos, a partir de lo cual yo creo conocimiento empresarial. Ahora, existen otras técnicas, apoyado en lo que hablaba Gustavo. Gustavo mencionó el tema de taxonomías. Hay un concepto que incluso está encima de taxonomía, que son los modelos ontológicos, que es un conjunto de taxonomías dentro de un contexto, que nos sirven para entender un contexto dentro de una industria, sea la salud, sea la educación. Si hablamos de salud, entonces entender que hay un paciente, que hay unos diagnósticos, que hay alguien que lo atiende, y en la medida en que hacemos esos modelos ontológicos a través de procesamiento del lenguaje natural, a través de metadatos, a través de inteligencia artificial, podemos reunir las variables de manera automática para crear esas hipótesis y generar nuevo conocimiento. Dentro de este contexto, un libro que contiene muchas temáticas es el DEMBOK 2.0 del DAMA, en donde vemos gran parte de esto, lo que hemos hablado: metadatos, gestión documental, cómo ponerle calidad a los datos, cómo gobernar esos datos, quiénes son los responsables dentro de la organización, cómo hacer ciencia de datos, etcétera. Entonces, es una metodología muy fuerte para tratar todo este mundo de los datos, convertirlo en la información, nuevamente información en conocimiento. Ahora, el conocimiento es importante y lo mencionó Gustavo. O sea, ¿cómo formalizo eso yo dentro de la organización? A través de los procesos. Entonces, una herramienta tan sencilla como un sistema de gestión de calidad en el cual me apoyo para que todo sea formal dentro de la organización, que ese conocimiento se use. Si ya a través de ese nuevo conocimiento las cosas no se hacen así, entonces formalícela en su proceso, mídalo con indicadores, que también lo mencionó Gustavo, vaya, enfóquese en la mejora continua. Entonces esas son las claves de tener un sistema de gestión sencillo, no para cumplir con la norma ISO, no, o sea, venga, esto me produce valor en la organización y es la manera más fácil de estandarizar ese conocimiento dentro de una organización. Hay un tema que obviamente nos surge. Ya tenemos el qué, el para qué, cómo lo hacemos. Y estamos en un mundo tecnológico. Aquí la pregunta es para Nelson. Tenemos que almacenar y procesar y hacer una cantidad de cosas con esto para que realmente podamos manipularlo y para que los científicos de datos puedan hacer simulaciones y tener ese planteamiento. O sea, estamos en una economía de código, donde los programadores y la gente que tira código vivo allá adentro hacen que todo lo que usamos en el día a día funcione.
lo que nos ocurre cuando hablamos cerca de un celular y el celular nos manda publicidad de lo que hablamos, ese tipo de cosas, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tecnologías hay para este tipo de manipulación? Bueno, la pregunta es interesante. Yo no la voy a coger tanto como ingeniero de sistemas. Yo ni siquiera soy ingeniero de sistemas, yo soy físico puro. Y yo veo las cosas más como emprendedor, como hombre de negocios. Vea, voy a simplificar un poquito lo de ustedes dos son mucho más catedráticos, mucho más formales que yo. Yo soy un poco como más en la tierra, más... Para mí la gestión del conocimiento tiene como 3 etapas. ¿Cómo adquiero el conocimiento? O sea, hay que adquirirlo. ¿Cómo lo comparto? Y luego, ¿cómo lo aplico? Que fue lo que tú dijiste y lo que tú dijiste. O sea, digamos, resumido como en tres grandes grupos de lo que ustedes dijeron. Es cómo lo adquiero, cómo lo comparto y cómo lo aplico. Ahora, ¿cómo lo adquiero? Ya ustedes explicaron y lo hablamos también, entonces está el tema de datos, información, conocimiento, pero la pregunta que uno debe hacerse en una empresa, Iván, es ¿dónde está ese conocimiento? Tú hablas, Gustavo, desde el punto de vista académico, tácito, explícito. Para mí, y ya vamos a hablar un poquito de eso, para mí el conocimiento está almacenado en tres fuentes en una organización. Está en la gente, tú lo mencionaste, todo es gente. En gran parte, para mí ese es el más importante, gente. Están los procesos, también lo mencionaste, está el tema de gestión de calidad, procesos, políticas, ¿sí? Y está la infraestructura, en donde está la tecnología, que es la pregunta que tú estás haciendo. Sin embargo, la tecnología está en todo, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, la pregunta que debo hacerme es, ¿cómo hago para adquirir, cómo hago para compartir y cómo hago para aplicar el conocimiento, primero, en las personas, segundo, en los procesos y tercero, en las máquinas o en la infraestructura de la empresa? En las personas hay muchas tecnologías. Entonces está desde un sistema de gestión de nómina, ahí hay información, aplicarle gráficas, aplicarle business intelligence a un software de nómina para empezar a analizar todo el tema de balance scorecard de gente, poder evaluar a las personas, todo el tema de medición, de evaluación que hacen los jefes de sus empleados y de sus empleados a los jefes, toda esa es información que nos permite construir conocimiento de nuestra gente. Hay temas de todo el conocimiento tácito, que yo lo llamo implícito, pero básicamente es ese conocimiento que tiene la gente en su cabeza, que no lo tenemos documentado ni en procesos ni en políticas, que es la segunda, sino lo tenemos en la gente, que está en la cultura de la organización. Ese conocimiento o esa experiencia o ese saber hacer que llaman, el saber hacer es algo muy difícil de documentar. Tenemos un caso de un cliente en la compañía que es una fábrica que fabrica temas de cauchos y temas de industria y esta empresa me planteaba ese mismo problema. Oiga, yo tengo el conocimiento regado es en las personas de mi planta. Una empresa que tiene 250 empleados, tienen máquinas productivas, gigantescas máquinas que procesan cosas de plásticos y cauchos y ellos me decían, ¿cómo hago yo para que ese conocimiento que está en la gente deje de ser implícito o tácito y se vuelva explícito? ¿Sí? Ese para mí es el más difícil de todos, porque procesos y políticas, ahorita vuelvo a personas, procesos y políticas, gestión de calidad. Entonces está todo el tema de todo lo que tú mencionaste, documentar procesos, dibujar los procesos con bolitas y diagramitos, etcétera. Todo el tema ese que está automatizar los procesos con software de gestión de procesos de BPM para que los procesos queden. Procesos y políticas es relativamente fácil. Y por último, el tema de máquinas y tecnología, bueno, pues máquinas y tecnología tienen el conocimiento ahí metido dentro del proceso. El difícil y el que me quiero enfocar y comparto contigo cuando decías, y el más importante, es la gente. ¿Cómo hacer para que el conocimiento, el saber hacer de la gente quede explícito? Eso es bien difícil. Los otros son relativamente fáciles y hay muchísimas tecnologías para los otros, pero para ese sí que es difícil. Entonces, empezamos a trabajar con esta compañía, primero, en intentar documentar el saber hacer. Entonces, ¿cómo se documenta el saber hacer? Ellos tenían un problema de rotación de personal, como casi todas las compañías que estamos hoy en el mundo, gracias al tema de pandemia, la rotación se ha disparado y tenemos que andar entrenando a la gente constantemente y tenemos que hacer que esa gente produzca rápido y el ciclo de producción sea mayor. Entonces necesito que el conocimiento de la persona que se me va se pueda transferir a otra persona de manera eficiente. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a identificar esas personas que son líderes de conocimiento y les empezamos a hacer videos.
videos explicativos. Y nos íbamos a la planta y le decíamos a esta persona, oiga, venga, con una camarita, ¿sí? De típico youtuber, ¿no? De esas que tienen circulito así, iluminando, le decimos, venga, cuéntenos cómo es, qué es lo que usted hace, cuéntenos cómo lo hace. Entonces el señor, muy orgulloso, un señor que lleva 30 años en la planta, que todos los demás de la planta estén viendo, que lo estén filmando con una cámara y luz y todo, se sentía orgulloso de que finalmente, después de 30 años, le están parando bolas, están reconociendo su conocimiento. Entonces eso ya lo eleva a él, lo hace sentir bien. Pero luego grabábamos esta persona, almacenábamos ese video y lo metíamos ¿en dónde? En un gestor documental. No se necesita tampoco nada del otro mundo, un file system, o sea, puede ser tirado en un disco duro que se pueda compartir. De pronto el tema de tecnología es importante, yo vendo tecnología, pero realmente lo importante es la tarea de levantar ese conocimiento, de crear ese conocimiento. Entonces, listo, primera parte, crear el conocimiento. Filmamos a todas esas personas que sabían. Luego cogimos esa información y, como tú lo dices, la organizamos, le metimos indexación, taxonomía, no sé la palabra que tú dijiste antes de taxonomía. Esa vaina, modelo ontológico, no tengo ni idea qué es. Ya iba a decir una grosería y afortunadamente me contuve. Bueno, pero entendí la idea. Y luego ya lo tenemos ahí, empezamos a hacer que los demás lo vieran, ¿sí? Entonces, primero todas las personas que entraban a la organización o que entran a la organización, porque hoy se hace, obligatoriamente tenían que hacer el curso de verse todos los videos de lo que le tocaba. Se crearon unos cursitos, hagan de cuenta como nuestros amigos de Platzi, creamos unos cursitos, una especie de intrauniversidad dentro de la empresa. Entonces creamos unos cursos para cada una de las personas que entraban en la organización y se tenían que ver todos los videos y al final se le hacía un examen a ver si la persona pasaba o no el conocimiento. Si pasaba, ahí sí lo mandábamos a la máquina. Si no pasaba el examen, vuélvalo y lo repite, hermano. Y si lo tiene que repetir 3 veces, 3 veces. Pero yo no lo voy a meter en una máquina que se huele un dedo si no ha aprendido los videos o se tira el material y empieza a generar costos de no calidad, que eso también era el otro problema que tenía esta planta. Entonces empezamos a difundir ese conocimiento. Y luego empezamos a crear unas personas que los llamamos padrinos. Estos padrinos eran unas personas o son unas personas que saben mucho del conocimiento de los otros y apadrinaban a estos muchachos. A ti te podrían poner un padrino cuando nuevo, o incluso si tú no tenías mucha experiencia en algo porque te cambiaban de rol a otra cosa, te poníamos un padrino, te ponemos un padrino. Y ese padrino es el que te guía y te dice, mire, veas este video, hermano, antes de llegar usted a la máquina. O si tiene alguna pregunta, yo le explico, porque esos padrinos se vuelven los líderes del conocimiento. Y a los padrinos les pagamos plata, les damos más dinero y los bonificamos y los medimos y los evaluamos. Se hacen exámenes al final del periodo de apadrinazgo que dura 3 meses y al final el padrino evalúa a su ahijado y el ahijado evalúa a su padrino. De esa manera que podamos hacer una gestión del conocimiento, del proceso de conocimiento. Y poco a poco pues la organización fue creciendo. Entonces digamos que ese es como mi resumen, no sé ustedes de temas de cómo y qué tecnologías hay que podamos agregar allí. En mi caso, y no porque me falte sentido humano, ni me faltaba, pero sí me preocupa que muchas veces se queda el tema de gestión de conocimiento en el conocimiento de las personas, ¿sí? No es exclusivamente, y lo digo, el tema de conocimiento que hay en las personas, es una fuente más a gestionar dentro de las empresas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque existen otras fuentes de conocimiento, de información, que se deben integrar en un sistema de gestión de conocimiento que permita, ojo a esto, administrarlo a partir de al menos 3 habilitadores. Un habilitador inicial, obviamente, el capital intelectual de las personas, y con todo lo que ha comentado Nelson, y el capital, como parte de ese primer habilitador, intelectual de la organización, porque sigo insistiendo, siempre, aunque las empresas no lo sepan, están gestionando de forma natural su conocimiento. Un segundo habilitador, la parte de la tecnología, a nivel de hardware, software, ¿de acuerdo? Hardware, software que permite, pues ya todo lo que hemos comentado, permite capturar, permite almacenar, permite distribuir, compartir, utilizar, analizar, generar nuevo conocimiento. Y un tercer habilitador que me parece fundamental, y es, para una expresión muy común, ¿cómo carajos integramos los diversos modelos de gestión de información, minería de datos, analítica de datos, gestión documental, business intelligence, big data y cuánto nombre le quieran colocar a lo que en esencia es lo mismo?
Pues, en mi percepción, es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros garantizamos el primer habilitador, perfecto, estamos ya teniendo un punto inicial de control. Segundo habilitador, ok, vamos a hacer tecnología. Tercer habilitador, integremos. Comentaba hace un rato, creo que era Germán, y Germán hablaba con Iván, el caso de una compañía española que no voy a dar el nombre, donde casi cada línea de negocio lo hacía a su forma, a su manera y con sus herramientas, pero quizás nunca se cuestionaban, venga, ¿cómo lo integramos para optimizar? ¿De acuerdo? Para crear valor, para optimizar costos, para generar mejores resultados. Entonces puede suceder que ese tercer habilitador no se contemple nunca. Y entonces por aquí hay un software de analítica de datos, por aquí hay un software de gestión documental, por aquí hay un SGDA, por aquí hay una cosa, la otra. Venga, ¿y realmente a dónde apuntan? ¿Sí? ¿Por qué no tomamos en cuenta cada elemento de cada habilitador del modelo y los integramos para que efectivamente controlemos la gestión del conocimiento? Hay un punto que acabas de tocar que es maravilloso. Nos llenamos de herramientas. Y las herramientas. Y entonces, creo que todos lo hemos vivido. Nos invitan a una charla de transformación digital y nos muestran una herramienta. Esto es una maravilla. Esto mejor. Esto hace maravillas. El hombre lobo llega por ahí, usted le dispara con esto y el hombre lobo se convierte en Caperucita Roja y aparte de eso, hace buen café. Qué maravilla de experiencia. Conozco a Germán hace rato y sé que tiene una experiencia muy interesante y un conocimiento muy interesante, precisamente lo que estaba diciendo ahora Gustavo. Cómo integramos esas múltiples herramientas de una manera, y voy a hacer una palabra que no quería usar técnica, y es, bueno, desde la arquitectura, ¿cómo hago para ese desorden volverlo algo plausible? Y lo vemos en los edificios, caminamos por las ciudades y uno dice, qué bonito, ¿y esto qué es? ¿Cierto? ¿No? Entonces habla uno con el arquitecto y el arquitecto dice, eso es una figura de rompimiento de la estructura. Es loco, pero eso no se parece en nada. Y nos encontramos eso de manera multiplicada en nuestras organizaciones, y no importa el tamaño, o sea, eso lo ve uno en compañías de 20 personas y en mega transnacionales de 50.000 personas. ¿Con qué haces esto? Con esto, y aquello con aquello, y esto es buenísimo para esto. Y si tú necesitas un dato que se compartan las tres partes, pues está en tres partes. Y es el mismo dato, pues más o menos. Sí, más o menos. Bueno, ¿y quién es el dueño del dato? No sé, pero ahí está el dato. Mejor ejemplo. ¿Quién ha vivido la experiencia de la dirección en el banco? Va uno al banco y entonces le dicen, usted para poder habilitar su plataforma tecnológica tiene que poner la dirección y uno renueva los datos. Va uno a la oficina y el niño de la oficina le dice otra dirección. Y uno dice, bueno, ¿dónde está? Y después te mandan por el correo, por el SMS, y no es un mensaje falso del banco donde te dice, mire, su dirección está, la confirma, y venga, esta es otra dirección de donde salió. ¿Cómo hacemos para que todas esas arquitecturas, herramientas maravillosas hablen el mismo idioma, se orquesten de una manera natural? Que creo que eso es parte de la tecnología, o sea, ¿cómo volvemos la tecnología fácil? Bueno, voy a tratar de explicar esto un poco desde el resultado hasta lo que hay en la base, desde un punto de vista de arquitectura. Supongamos que entro a una empresa y no sé nada. Bueno, entonces tengo que preguntarme ¿dónde encuentro el conocimiento? Ahí, desde una herramienta básica como un Content Management System. ¿Cómo hago tal cosa? Digamos, eso es la parte bonita. Lo encuentro en un Content Management System. Si no está escrito, a lo mejor me dice, habla con tal persona. Lo de siempre, lo importante no es saberlo todo, sino saber quién lo sabe y que te puede ayudar. O que encuentres el cómo se hace. Digamos, esa es la punta del iceberg, pero ¿qué hay de ahí hacia abajo? Bueno, vendrá una capa anterior y es, alguien debió haber generado un contenido para que otra persona lo pueda ubicar. Ese contenido deberá tener diversas formas, diversos formatos, desde video, desde texto, desde instructivo, en donde se acuerda de manera formal en la organización cuáles van a ser los diferentes tipos de contenido que yo voy a poder colocar allí, en qué formato, con qué periodicidad, etc. Entonces, ya estamos hablando entonces de un modelo de gobierno dentro de esa arquitectura. Un modelo de gobierno que dice quién puede hacer qué y de qué temáticas.
porque si no, se convierte la organización en una anarquía del conocimiento, todos pueden poner lo que quieran sin haber pasado por una aprobación, etc. Entonces ahí viene todo un tema de gobierno, por supuesto soportado en un tema tecnológico, que me soporta los diversos formatos a los que haya acordado la organización. Ahora, ese fue el creador de contenido. ¿Y dónde está el que creó el conocimiento? ¿Cierto? Entonces ahí es donde ese conocimiento puede tener... puede haber sido sistematizado en herramientas tipo BPM, en herramientas tipo gestor documental, etcétera, que alimentan toda esa arquitectura y acompañados pues de herramientas que nos ayuden a gestionar los datos, que nos ayuden a tomar los datos en su ciclo de vida desde la ingesta, la integración, la interoperabilidad, la calidad, el despliegue, el almacenamiento, la inteligencia artificial y la explotación de datos, todo un ciclo que nos pueden ayudar herramientas tipo Data Fabric, que ya reúnen todo esto, herramientas que ya tienen inteligencia artificial para hacer inteligencia artificial, en donde te proponen a través de los modelos ontológicos, a través de los metadatos, ellos mismos te proponen reglas de calidad de datos, te proponen a través del conocimiento de los datos qué formato deberían tener las fechas, te identifican a través de esas taxonomías, esta tabla puede ser de clientes, etcétera, a través de, nuevamente, ese modelo ontológico y de taxonomías del negocio, te aprenden a identificar datos que están relacionados con procesos de negocio, etcétera. Te aconsejan cuál modelo estadístico tiene mejor resultado que otro, etcétera. Entonces, es la inteligencia artificial para hacer inteligencia artificial. Entonces, ya no estamos yendo a la base, ¿cierto?, por capas en esa gran arquitectura, y que no se nos olvide que todo esto tiene que tener un gobierno. Es decir, ¿quién es el encargado de tales datos? ¿Quién es el encargado de aprobar este nuevo conocimiento en la organización? ¿Quién es el encargado de aprobar que se publique ese contenido? ¿Dónde lo vamos a publicar? ¿Qué personas podrán ver este contenido y quiénes no? Etcétera. Entonces, nuevamente, ese es el tipo de herramientas tecnológicas que pueden haber, pero sí tiene que haber todo un tema de gobierno, de gestión, datos, información, conocimiento, todo empaquetado dentro de la organización. Gracias. Volvemos a las personas, ¿sí ven? O sea, una cantidad de tecnología y pregunté de tecnología y terminamos hablando de personas. Salgámonos de la caja, no es mover un bit, un byte, un cero, un código, no, venga, las personas están y estamos para estar en este mundo y mejorarlo, ¿cierto? Y lo podemos mejorar a través de lo que vamos aprendiendo. O sea, la humanidad en los últimos 50 años ha generado más conocimiento que en el resto del tiempo de la humanidad. Y lo más importante ahora es que lo podemos gestionar, pero lo gestionamos como humanos, basados en herramientas interesantes tecnológicas como la inteligencia artificial, como el Big Data, como el aprendizaje de máquinas y una cantidad de cosas. Y esto nos abre a una duda. El futuro es ya. Y entonces si uno pregunta, ¿qué será lo que viene? ¿Qué será lo que viene? ¿Quién quiere lanzarse a esa pregunta? O sea, ¿qué será lo que viene? Porque como ustedes están viendo por aquí, yo volteo a mirar para este lado, tenemos una herramienta tecnológica buenísima, papel y lápiz, nos parece maravilloso el papel y el lápiz. Tenemos unos compañeros aquí atrás haciendo la logística, el back del evento, y consideraron prudente traernos las preguntas en papel. Qué bueno, es más fácil de leer ahí que en el celular, o sea, la pega y las gafas hay que cambiarlas. Entonces el tema es, ¿qué creen ustedes que viene? O sea, cuando vemos lo que está ocurriendo hoy en el mundo y nos atrasamos un poquito, prepandemia, ya ese término ya, hace unos días nos dijeron ya nos podemos liberar, entonces ya estamos en pospandemia, entonces hablemos un poquito hacia atrás, vemos prepandemia y uno dice, oiga, lo que pasaba hace 3 años ya no pasa. Hablábamos ahorita con Platzi y nos decían, no, es que esto aquí está hecho es para grabar cosas y para que vengan y hagan contenido y tenemos un área donde la gente puede venir a trabajar, pero en lo posible no, estamos afuera, o sea, estamos virtuales, trabajamos desde afuera. En el desayuno que comentaba ahora Germán hablábamos de la importancia de generar las competencias de la gente de trabajar en equipo y obviamente si hay una herramienta que nos apoya mejor, pero la competencia es de la persona, no de la herramienta.
Y quiero que partamos de esa base. Bueno, ¿y el futuro cuál será? Nelson quiere empezar. Pues, Hágale, hay tiempo. Un segundo, Yo quiero empezar. Iván, un segundito. Pero, Para darle paso a Nelson y a Germán, yo diría que el futuro es predictivo, pero el presente es disruptivo. ¿De acuerdo? Es decir, que si bien podemos pretender imaginar qué vendría, muchas veces ocurren fenómenos del hoy que pueden cambiar totalmente esa predicción y situarnos en otro ámbito. Ejemplo puntual. En el año 92, para ser más preciso, en el año 92, pensábamos nosotros con el Ministerio de Comercio Exterior, pensábamos con la gente de IBM que íbamos a ser los pioneros de la oficina sin papel, ¿de acuerdo? Porque esa era la predicción. Llegamos a 2019, casi 30 años después, y todavía existía el papel. Pero nadie pensó que la pandemia como un hecho no previsto, iba a generar que nos adelantáramos fácilmente 5 o 10 años a nuevos modelos de gestión documental, gestión de información, gestión de conocimiento. Y nos puso ya, ¿cierto?, a ser digitales. Ahora sí le doy la palabra a ellos dos. Pues mejor dicho, me uno a eso. Y yo voy a responder tu pregunta de futuro regresando un poquito cuál es la tecnología para apalancar la gestión del conocimiento. Voy a unir las dos, o voy a intentar unir las dos. Para mí, la tecnología más importante para la gestión del conocimiento se llama máquina de café. Y la estamos perdiendo con la pandemia. El 99% de las ideas innovadoras vienen cuando una persona se acerca a otra y se sienta enfrente de una máquina de café a servirse el café y discutir del problema que tengo. Uy, hermano, no se imagina el problema y la otra persona no tiene nada que ver con uno, no es de su área, no estoy con él en ninguna reunión virtual, no tengo nada que ver con él, pero le digo, hermano, imagínese, tengo un problema al berraco. Y dice, oiga, ¿sabe que yo por allá, mi esposa que trabaja en una clínica tuvo un problema similar, hizo esto y esto? Y de esa charla que no tiene nada que ver con los grupos primarios donde uno está trabajando en la empresa, sale la solución al problema más complejo. Y la estamos perdiendo, y lo estamos perdiendo. O sea, por ejemplo, veíamos aquí el tema de Platzi y también en nuestra empresa, ya todo es virtual, 100% somos virtuales. Nosotros ya tenemos una oficina única y exclusivamente para de vez en cuando algunas reuniones, lo mismo aquí que Platzi para esta bella grabación. Estar aquí delante de un auditorio con personas es rarísimo, o sea, yo me siento regresando hace 3 años, pero hay que buscar, el futuro hay que buscar la manera en que las personas, si bien puedan seguir trabajando de manera remota, porque eso nos trajo eficiencias, eso nos trajo ahorros de transporte, ahorros en tiempo, la gente puede estar con sus hijos, la gente puede disfrutar más. Tú decías ahorita en el desayuno que estábamos, que ahora haces más deporte, me encantó la frase que dijiste, la voy a repetir aquí en público, y es, estás haciendo lo que tú te imaginabas hacer cuando fueras rico y millonario. Y ahora, por pandemia, estás haciendo deporte todos los días y estás con tus hijos todo el día. Eso es, eso. No soy rico Y no eres rico, y todavía no eres rico y millonario. Entonces, en mi caso sí soy millonario. bueno, exacto. Entonces, para mí el futuro es eso, y es ser ricos y millonarios, disfrutar sin serlo, hacer lo que queremos, pero tenemos que buscar la manera en que no se pierda el contacto humano, en que no perdamos las reuniones espontáneas, en que como empresarios busquemos la manera de que la gente siga interactuando, con cafés virtuales, con reuniones de equipo, con reunir a la gente nada que ver, o con simple y sencillamente patrocinar para que la gente un viernes se vaya a las 2 de la tarde a tomarse una cerveza en equipo. Para mí ese es el futuro inmediato que hay que empezar a perseguir. No sé. Bueno, digamos, ¿qué creo yo que va a pasar? Yo lo que veo es en inteligencia y conocimiento. Muy probablemente vamos a ver en el corto tiempo una simbiosis entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. ¿Cómo es eso? Si uno mira cuáles son las bondades de la inteligencia artificial, es que son muy rápidas, pueden procesar grandes volúmenes de información, lo cual se contrasta con la inteligencia humana. Nosotros somos muy lentos. ¿Cuánto nos demoramos leyendo un libro, adquiriendo un conocimiento? Entonces, fíjate que
esa parte se puede superar con la máquina. Es decir, yo puedo, si el ser humano es capaz de procesar información como la procesa una máquina, wow, allá tenemos una ventaja. Pero ¿qué tiene de bueno el ser humano? ¿Cuántas interacciones necesita el ser humano para aprender? Pocas, 1, 2, 3. La inteligencia artificial es bruta. ¿Por qué? Millones de interacciones para aprender a reconocer patrones, para generar una probabilidad de que algo se cumpla, etc. Entonces fíjese que el ser humano entiende muy rápidamente en un par de interacciones cómo pasan las cosas, pero una máquina no. Entonces, si unimos esos mundos, tomamos lo mejor de la inteligencia artificial, que puede procesar muy rápidamente, tomamos lo mejor de la inteligencia humana, que necesita pocas interacciones, wow, nos enfrentamos a un futuro en donde se puede crear conocimiento de una manera muy, muy rápida. Pero este modelo tiene unas debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, si nos vamos a lo digital, todos los temas de resiliencia, temas de continuidad, temas de seguridad, etcétera, que si hacemos que dependamos exclusivamente de ellos, pues nos vamos a enfrentar a unos riesgos con gran probabilidad de eventos que no nos van a convenir. Ahorita tú mencionabas el tema del papel y el lápiz. El día que no usemos el papel y el lápiz, pues estamos condenados a que nuestra historia desaparezca. Porque lo digital puede desaparecer en cualquier momento. Lo que escribimos perdura en el tiempo, fíjate, desde los egipcios que escribieron en las paredes, desde las pinturas rupestres, en donde donde ellos plasmaban cómo cazaban, etcétera. Fíjate, eso no es digital, eso es físico. Entonces, lo digital tiene esos riesgos. Bueno, ¿y qué riesgos tiene el humano? Lo que yo llamo el screen time. ¿Cuánto tiempo pasamos en la pantalla? ¿Cuánto tiempo dejamos de interactuar con las personas? ¿Cuánto tiempo me veo expuesto a información basura? ¿Cuánto tiempo me veo expuesto a que me condicionen, ojo con lo que estoy diciendo, a que me condicionen a través de información que me envían? Ojo, y no es un condicionamiento comercial solamente, ¿cierto? Compra esto, compra aquello, etcétera. De hecho, nos escuchan, saben qué estamos hablando. Hay opciones, si tú entras a Chrome, hay opciones en donde hay una opción específica donde dice desactivar mi voz, que me escuche. Y si tú no lo sabes, por default está activo. Entonces, fíjate que ese es el riesgo del humano. ¿Cuánto tiempo estoy gastando en las pantallas? Y sin ese poder de discernimiento que ya los jóvenes, con el perdón de ellos, no tienen, es decir, creen exclusivamente lo que se les presenta en las redes sociales. Como nosotros venimos a la antigua, creamos ese poder de discernimiento y tenemos sospecha de que esto puede ser falso, etcétera. Los jóvenes de ahora tienden a creer mayormente lo que se les pone por los medios digitales, redes sociales, etcétera. Entonces eso se convierte en un riesgo para nosotros. Todo ese tiempo que yo paso allí y que lo puedo utilizar para ser una mejor persona, volverme más inteligente, o que puedo dejar que alguien condicione mi pensamiento. Es como si yo como todos los días hamburguesa, pues me voy a enfermar. Entonces, eso es lo que yo veo, es decir, en síntesis, una simbiosis entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, con estos riesgos que pues debemos tener ahí unos planes de resiliencia, debemos saber cuánto dedicamos de tiempo en pantalla, debemos cuidar nuestros datos, etcétera, para que finalmente pues la conclusión de todos es que seamos mejores seres humanos, aprovechando todos estos temas tecnológicos que se pueden usar en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito empresarial y sacar mayor provecho de ello. Yo pienso que parte de los riesgos a futuro están dados en dos puntos. Uno, el tema de la validación de la información que se genera y se maneja en el ámbito digital. Ese es uno de los grandes riesgos, ya lo comentaba Germán, ¿vale? Donde efectivamente uno puede condicionar el comportamiento de grandes masas humanas hacia una tendencia y no necesariamente
la información que estoy generando para esa tendencia puede ser real, válida o necesaria para. Y el segundo riesgo gigante que hay, que apenas se está empezando a abordar, es el de la preservación de lo digital. Si hoy generamos grandes volúmenes de información, de conocimiento en soporte digital, ¿cómo vamos a garantizar la preservación en el tiempo de eso que llamamos hoy digital? ¿De acuerdo? Diferente es una pintura rupestre, ¿cierto? Diferente es una tablilla de arcilla, diferente es el papel, que hay técnicas para preservarlo, los famosos microfilms, que duran más de 100 años, etcétera, pero la parte digital. Y unido al tema de la preservación está el tema de la obsolescencia tecnológica de hardware y software para garantizar que pueda yo migrar de hoy un soporte que se está haciendo obsoleto a una nueva tendencia de soporte digital. Ese es un gran problema, porque como vamos, podemos quedarnos sin una memoria de conocimiento de las décadas más recientes. Y eso puede afectar contexto personal, familiar, social, nacional y demás. Yo recuerdo, hace un tiempo leí un libro llamado Estados Unidos, cómo se transformó el país a partir de la gestión de la información y del conocimiento. Y uno debería realmente apuntalar las soluciones para garantizar que efectivamente la sociedad en general pueda evolucionar a través de ese tipo de modelos. Pero insisto, donde la preservación es uno de los grandes riesgos que tenemos hoy, a futuro. Interesante, o sea, el futuro es sombrío, está lleno de riesgos y... Sí, no, pero mire lo que acabamos de decir, o sea, el futuro es maravilloso, o sea, somos seres de luz, dice un amigo mío, como un ex compañero de una vida pasada. La preservación, ¿cierto? Lo digital tiene ese inconveniente, es tecnología, y si la tecnología desaparece, yo personalmente soy un convencido de que vamos a necesitar arqueólogos digitales. Si todos nosotros, como lo pueden ver en cámara, somos del siglo pasado, para no ponernos tan antiguos. Pero no, Iván, los que estamos acá, ellos no creo. No, allá no, allá. ¿A qué? Yo aquí tengo, enfrente. yo Sí, tengo, sí, casa, sí, tengo sí. disquete de 8,5 y no sé qué cara vamos a hacer con ellos. Impresión 3D del simbolito de guardar. ¿Usted también tiene de esas? Yo tengo varios todavía por ahí guardados. Y obviamente la mayoría de los usuarios de la plataforma de Platzi son personas de este siglo, en su gran mayoría. Y esa preservación de lo que es la arqueología digital creo que se va a volver una ciencia futura, muy próxima, venga, que es arqueología digital. Lo voy a decir claramente, mi tesis de grado fue escrita en WordStar, y varios se van a reír, ¿esa vaina qué es? O sea, WordPerfect, WordStar, herramientas que ya no existen. Sí, no. WordStar, Herramientas que ya no existen. Cupro. Sí, herramientas que ya no existen, Lotus 1, 2, 3. El tema es que hay formatos de estos que han venido desarrollados y que todavía son parte de las herramientas actuales, pero hay formatos de estos que ya no existen. Y el formato está. Y es un documento, es un archivo, es un medio. Y lo que acabamos de hablar ahora creo que para entrar a las conclusiones lo debemos basar en eso. ¿Cómo gestionamos conocimiento? Y una gran conclusión es garantice que esa cosa se pueda ver en el futuro. Creo que es una gran conclusión. Todo lo que estamos haciendo y todo lo que hemos hablado en esta hora, ¿sí? Una hora ya que llevamos, está basado en eso. Las metodologías, los marcos conceptuales, el tema de gobierno, lo que nos dice el DM, todo esto está enfocado a cómo puedo yo leer eso después, ¿sí? Ahora tenemos temas como el PDF, /. Entonces tiene que ser en esto para que lo pueda leer hacia atrás y hacia adelante. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Sí? O sea, para nosotros no sé si nos acordamos de Norton Commander, nuestro amigo que también nos ayudó bastante en la época del DOS, donde todo era por línea de comando como los varones, decíamos por ahí, esa vaina. Especialista en redes, nada hermano, yo les barato el computador y le tiro la red y hay que tirar puntas coaxiales con resistencia, sabemos de cuánto era la resistencia, eso es historia antigua. Y es eso, ¿cómo preservamos eso? O sea, nos dicen, oiga, ese servidor, ¿por qué está en el archivo? Porque me encontré un servidor en un archivo, no les cuento. Y era una empresa grande.
De pronto está en la que está haciendo aquí, es que ahí hay una información de la contabilidad del 2008 para atrás, hermano. Y eso no fue posible sacarlo de ahí. Entonces guardamos el computador. Yo dije, ¿a usted qué le garantiza que esa vaina prenda cuando necesitemos sacar algo de ahí? No, pues es que lo prendemos, tenemos un proceso que implica prender ese servidor cada 6 meses, a ver si prende. Y el día que no prenda, básicamente desnaturalizamos el medio o desmaterializamos el archivo. Y, y creo que eso es una conclusión interesante. O sea, somos personas, otra conclusión, trabajamos para nosotros como seres humanos. El conocimiento es importante porque nos monetiza y nos permite crear valor, nos permite escalar nuestras organizaciones o nos permite definir, yo hasta aquí llego, no, o sea, me siento bien, o sea, sin necesidad de ser millonario y usando un término de una persona que quiero mucho también, exuberante, puedo disfrutarla de la vida. Hombre, me di cuenta que yo puedo hacer lo que me estaban diciendo antes que tenía que hacer si era millonario y exuberante. No, resulta que si puedo tener tiempo para darme cuenta que puedo hacer las cosas, eso va a ser valioso. Y creo que el conocimiento es eso. El conocimiento nos permite no desgastarnos en inventar la rueda. Ya la rueda está inventada. Inventemos una nueva forma de rueda que mejore el trabajo a partir de lo que estamos gestionando. Y voy a dar paso a las preguntas. ¿Sí? Creo que conclusiones son claras. Hay otras varias por aquí que apunté. O sea, profundizar y ampliar. Sigo viendo el tema de los riesgos. Voy a lanzar una pregunta mía que me salió cuando estaban hablando ahorita, y es el tema del sesgo. ¿Sí? Hace unos pocos meses, yo diría que es un tema de este año, salió un tema gravísimo que ya se venía hablando prepandemia con un tema de reconocimiento facial, y es el sesgo de lo que le estamos metiendo a la tecnología como seres humanos. Hombre, yo alimento una tecnología y la tecnología actúa con lo que yo la alimente. En una charla de hace unos años decían, pues si yo meto basura a un gran repositorio Big Data, lo que va a salir de ahí no espere que sea una cosa maravillosa, va a salir basura procesada. ¿Sí? Y si está en la nube te vamos a cobrar por eso además. Entonces el tema es cómo manejamos el sesgo en el conocimiento. Hombre, ¿guardamos todo o nos volvemos políticamente correctos y dejamos de guardar cosas que son importantes, considero yo, porque la historia hay que almacenarla y contarla como debe ser? ¿Cómo manejamos eso? El sesgo. Germán hizo eso es importante. Me gustaría que Germán... Lo importante, hoy no hablamos algo de eso, pero la ética en la tecnología. Es un tema que se viene discutiendo en los últimos años y que cada día toma mayor relevancia. Y bueno, hablemos de la ética en la inteligencia artificial. Ahí es importante saber que los modelos de inteligencia artificial se basan en los datos históricos, como tú lo mencionas, y que muchos de esos datos históricos reflejan decisiones que personas tomaron y que esas personas pudieron haber tenido sesgos a la hora de tomar esas decisiones. Por lo tanto, el modelo aprende a reconocer esos comportamientos y no es capaz de decir, esto es un sesgo, por lo tanto hereda el sesgo o los perjuicios que la persona haya tenido a la hora de tomar la decisión. Estoy diciendo lo mismo que tú dijiste, pero un poco de otra forma. Ahí es donde nuevamente el ser humano tiene que reconocer que este modelo tiene tales sesgos, por lo cual debe hacer algo para corregirlo. ¿Cómo corregimos este tipo de sesgos? Uno puede ser ajustando las variables de los datos con que se alimentó el modelo y aprendió. Otra que seguramente está pasando, de hecho en estos días me confirmaron que sí, hay inteligencia artificial para corregir modelos de inteligencia artificial. O sea, como, venga, yo soy el tutor de esta inteligencia artificial, yo soy el padre de estas inteligencias artificiales chiquitas que están aquí, entonces como buen padre de familia, esto está mal, por favor guíese por acá, hacia allá vamos. Pero es importante reconocer que lo necesitamos y que en esos datos hubo sesgos. Ahora, fíjate que uno debe producir inteligencia artificial
con el firme propósito de hacer mejores a los seres humanos. Cuando tú dices eso, entonces, venga, si yo quiero hacer mejor a este ser humano, pues yo no voy a condicionar su pensamiento, yo no voy a condicionar su conocimiento. O sea, esa palabrita que dice hacer mejor al ser humano, y si tú lo tienes como un valor ético a la hora de producir modelos de inteligencia artificial, a la hora de producir contenido, entonces, venga, por principio, pues yo no voy a hacer este tipo de cosas, porque esto hace que la persona no se supere. Entonces yo voy a crear esto es para que seamos mejores. Y ese simple principio lo debemos tener siempre presente a la hora de procesar datos, información, crear modelos, generar contenido, generar campañas de marketing, etcétera. Porque si conservamos ese principio, pues vamos a tener muy claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Súper. Vamos con preguntas bien interesantes. Hay una de nuestro amigo Gabriel Mendoza. Y nos pregunta, ¿de qué forma impacta la gestión del conocimiento en la gestión documental? Creo que esa es directa para don Gustavo. Hace un rato comentaba que la gestión documental per se es un modelo de gestión de conocimiento. ¿De acuerdo? Voy a dar un ejemplo sencillo, histórico, algo histórico, pero que evidencia lo que comento. Año 1986-87. Eso es siglo pasado, hace rato. Trabajaba yo como auxiliar 1 de lo que llamaba la empresa Pisano S.A., Centro de Recursos de Información. ¿Ok? ¿Qué hacíamos allí? Manejábamos el archivo de la compañía, ¿vale? Pero ¿a dónde voy yo? El archivo estaba organizado bajo estructuras de clasificación por procesos acorde con lo que cada área de negocio ejecutaba. Punto 1. Punto 2. Era un único repositorio centralizado de papel o de documentos en papel. Punto 3. Manejábamos ya de forma casi primigenia o primitiva gestión de datos. Cuando llegaba un usuario a la ventanilla de consulta, ya estábamos habituados como una cultura organizacional a que nos dieran el código y la gente llegaba y decía, ejemplo, necesito el expediente 123521 y todos sabíamos que eso representaba correspondencia con la Corporación Financiera Colombiana del área de tesorería de la Vicepresidencia Financiera. Llegaba otro y decía, necesito la ex-MT 1521. ¿Era qué? Una exportación de la empresa Mantesa y era el consecutivo de la exportación de la compañía. 14010, correspondencia de la Viceforestal, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que me descresta, ¿se acuerda? Es que, el resguardo de la información. Ojo esto, estoy hablando de un modelo de gestión documental que era parte de gestión de conocimiento. Otro ejemplo puntual de ese centro de recursos de información. Como allí manejábamos de forma centralizada toda la documentación de la compañía, teníamos definidos parámetros de acceso a esa documentación. Ejemplo puntual, informes de revisoría fiscal y de auditoría solo podían ser conocidos por presidencia, vicepresidencias, control interno y auditoría. Y nadie más de la compañía, nadie más. Estructuras. Pero nosotros, los auxiliares de 20, 21 años, teníamos acceso a esa información porque éramos los custodios de esa documentación. ¿De acuerdo? Y fácilmente nosotros nos enterábamos de decisiones fuertes de la compañía, donde teóricamente era solamente de acceso a las áreas que les comentaba hace un rato. Entonces, a la pregunta de Gabriel, efectivamente están totalmente ligados. E insisto en no el axioma, pero sí la hipótesis de que efectivamente un modelo de gestión documental es un modelo de gestión de conocimiento con algunos temas que le pueden faltar. Okay. Hay otra pregunta que me parece maravillosa. ¿Se puede aplicar la gestión del conocimiento a cualquier tipo de organización, incluso las organizaciones del Estado? Creo que esta es... Uf. No, sí, de hecho, gestión pública está manejando un modelo de gestión de conocimiento ligado a MIPG, que es el modelo integrado de gestión de las entidades del Estado. Y efectivamente están haciendo trabajos ya fuertes desde hace varios años para que efectivamente se trabaje en gestión de conocimiento en entidades del Estado.
Vale, yo creo que dentro de mi trabajo tengo mucho relacionamiento con entidades públicas. Bueno, voy a decir algo que muchos entienden, que es así, que a lo mejor no es políticamente correcto. En las entidades hay técnicos y hay políticos. Mientras que la gestión del conocimiento se centre en lo técnico, sí puede haber gestión del conocimiento dentro de las organizaciones. Porque uno ve transcurrir el ministro, el secretario, etcétera, y son radicalmente opuestos a los que estaban antes. Pero la gente técnica, con su conocimiento, sabe bandear este tipo de cosas, y mientras haya un enfoque hacia sacar un resultado, sí se puede dar. Es decir, en esas entidades donde lo técnico, hay unas más que otras, es realmente lo importante, les va a resultar más fácil que se dé esa gestión del conocimiento. Lo misional es lo que nos lleva a que el conocimiento pase en las personas, pero se hagan las cosas como deben ser. Gran respuesta. Ricardo Navarro nos pregunta cuál es la manera de que la organización evolucione con la tecnología, dada que es costosa y más disruptiva. Nelson se apunta. Sí. Bueno, costosa es un tema relativo. Nosotros vendemos tecnología muy económica, se ha dicho de paso. pero bueno, sin la publicidad política pagada, sí. Vea, de nuevo volvemos al punto de antes, y es, no es la herramienta. No es la herramienta. Uno puede hacer inteligencia y gestión del conocimiento con Excel, con Word, con documentos físicos en papel. O sea, con excelencia, no, ya no dice con Excel, sino con excelencia. Con excelencia. Entonces, no es la herramienta. Evidentemente, en la medida que la organización empieza a crecer, ya estas herramientas empiezan a ser difíciles de usar y se empieza a volver costoso tener una gran cantidad de hojas de Excel, por ejemplo, fluyendo en la organización. Entonces ya empieza uno a tener la necesidad de tener un sistema de información en donde estén los datos. Entonces ahí es donde entra pues también todo el tema de transformación digital, ¿no? Digitalización de los procesos. La digitalización de los procesos no solamente logra eficiencia, sino además logra tener datos. Porque si uno no tiene datos, ya lo hemos visto en toda la charla, no puede tener información, y si no tiene información no puede tener conocimiento. Entonces lo primero es, para mí la transformación digital, uno de los principales objetivos de la transformación digital es tener datos estructurados, que los procesos estén debidamente automatizados, que todo fluya por caminos definidos, que los procesos estén de una vez ya organizados. Ya una vez tenga eso, entonces empiezan las tecnologías de business intelligence, data warehouses, inteligencia artificial, que has hablado bastante, y pues evidentemente ahí hay mucho que decir, pero no voy a profundizar en eso. Con inteligencia artificial no hace nada si no hay datos. Entonces lo primero, consigan datos, automaticen los procesos, tengan calidad de datos, y una vez esos datos estén allí, puede uno empezar a analizarlos, generar información y a partir de eso conocimiento. En ese caso, volvemos al punto, siempre se confunde el tema de un sistema con solamente tecnología, ¿de acuerdo? Y un sistema implica muchos elementos. Parte de los habilitadores que comenté, el tema que comentó Germán de la gobernabilidad de datos, de conocimiento, de información, tema de procesos, es un conjunto de elementos que conforman ese sistema. Si uno no tiene, y voy a tomar el ejemplo de SGDA, si uno no tiene definido el análisis de procesos, documental y demás detalles, no puede escoger una herramienta o herramientas que le van a ser útiles. Esa es la siguiente parte. Entonces no pueden las empresas empezar a comprar tecnología por comprar tecnología. Primero tiene que sentarse a pensar cómo va a modelar su sistema, que son diversos elementos. Súper. ¿Okay? Ahí tenemos a un amiguito por allá con una cosa que falta 5 minutos y ya. Retomando esto, hay un amigo comediante que se ha vuelto muy famoso últimamente, que es Don Chicho Arias, el amo de... No, el amo de las pizzas es Masterchef. Chicho dice algo muy particular y lo dice en varios elementos y tiene un sketch muy bonito de eso, y es, hay que saber Excel. Y lo dice bromeando, y uno dice, loco, es que el que habla, el que no sepa, es más importante saber Excel que inglés. Sí, porque pues ya hay una cantidad de inteligencia artificial que hace bien el trabajo. Tú te quieres comunicar con una persona en otro idioma, hay una cantidad de cosas que te traducen y más o menos uno se hace entender. Pero Excel se maneja bien si yo sé manejar los datos. ¿Qué meto ahí? ¿Cómo lo meto? ¿Cierto? Y aquí hay un par de preguntas que las puedo juntar en una y van basadas en eso. Hay una relación,
obviamente existe una relación entre la gestión del conocimiento y las tecnologías de la información, y lo hemos hablado mucho, pero creo que esa relación se debe basar en cómo lo mido, porque todo lo que hay ahí atrás es importante, pero siempre nos han dicho, lo que no se mide no se puede mejorar, y yo diría, lo que no se mide no existe. O sea, si yo no tengo forma de medirlo, eso no existe. O sea, tengo que medirlo primero para saber que está ahí, y creo que la medición nos permite mejorar o decir, bueno, ya no va más por aquí, apaguemos y sigamos por otro lado. Creo que la pregunta base es esta, y para cerrar eso es, ¿cómo medimos esto? ¿Quién la quiere responder? ¿Quién se Pues, apunta? yo comenté como parte del modelo que el último componente era el tema de medición, indicadores, etcétera. De alguna forma, desde mi perspectiva, hay dos factores fundamentales macro. Uno, el retorno de la inversión, ¿ok? Que efectivamente yo pueda observar que con la implementación de ese tipo de soluciones, de modelos, de sistemas, efectivamente ese costo de inversión se recupere, ¿de acuerdo?, con la evolución del negocio, desde el punto de vista de facturación. Esto es evidentemente financiero, totalmente financiero. El segundo aspecto tiene que ver con lo que también comentaba, el impacto que es el resultado de el comportamiento, desempeño de ese sistema de gestión de conocimiento, en donde el impacto me tiene que decir a mí si mi compañía evolucionó en crecer, en innovar, en ampliar su mapa de clientes, de mercado, ¿de acuerdo? Y en posicionamiento de la compañía para tener un lugar de liderazgo en el sector. De esa forma, creería yo que se puede medir. No es medir por medir. Y totalmente de acuerdo. Y yo lo digo con un ejemplo de nuevo, para terminar ya, porque sé que nos agotó el tiempo, el tema de las pizzas. Si yo vendo más pizzas y vendo más cervezas y hago que esas pizzas me salgan más baratas y tengo a mis clientes más satisfechos, entonces estoy gestionando bien el conocimiento en mi organización. Germán, ¿alguna? Yo creo que está todo completo. Yo pienso que siempre que uno arranca estas iniciativas es importante tener muy claro cuál es el problema, cuál es la línea base de mi comportamiento, agregado a algunos drivers de negocio. Es decir, tengo un problema de servicio al cliente, tengo una deserción de tantas cosas. A partir de esta gestión del conocimiento, lo que espero es reducir la mitad de esas deserciones. Ya ahí tienes un número, porque tú sabes cuánto es el ingreso promedio, la rentabilidad promedio por cliente multiplicado al año, etcétera, versus lo que a mí me cuesta implementar ese tipo de cosas. Entonces, siempre que queremos implementar en general nuevos procesos, innovación, tecnología, modelos, lo que tú quieras, tener clara cuál es la línea base, tener claro cuál es el problema u oportunidad de negocio, relacionarse con los drivers de negocio en términos de qué es lo que voy a mejorar, cuánto eso me va a reducir costos o ingresos, y versus una vez implementado hago la medición y ahí tengo el delta de lo que he ganado con eso. Gran cierre. O sea, si lo medimos, sabemos a qué le vamos a pegar, cuánto nos vamos a gastar y cómo retorna ese dinero, estamos midiendo. Señores. Sí, estamos grabando la charla, tecnología de Platzi. Eso es buenísimo. Va a estar disponible, la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube muy rápido, porque estamos usando esto. Estén pendientes de nuestras redes sociales en LinkedIn, que es donde publicamos nosotros, y los que están escribiendo y llenaron el formulario, los que llenaron el formulario, ahí están los correos de ustedes, les vamos a mandar un recordatorio. Ahí estamos subiendo de nuevo el formulario al chat. Es muy importante tener en cuenta que llenen sus datos para mandarles el enlace próximamente. Y muchachos, gracias a todos. Gracias a los productores de Platzi que están por allá atrás haciendo caras. Muchas gracias y hasta luego. Buen día.